Hoy nos metemos de lleno en una historia que está literalmente grabada a ladrillo y pintura. Una historia que va sobre los ecos que quedan en las paredes, sobre promesas rotas y sobre una extrañísima vida después de la muerte atrapada en los muros de una ciudad. La cosa es que la historia empieza, curiosamente, por el final, con una voz que ya no es de un cuerpo, sino de la pintura. Es una conciencia que está como suspendida, que nos mira desde un mural, y recuerda el momento exacto en que todo, para ella, se acabó. Y es desde ahí, desde esa pared, desde donde surge la pregunta que lo cambia todo. Vamos a hacer un viaje hacia atrás para entender qué fue lo que llevó a un chaval, al que todos llamaban el soldadito, a este destino tan trágico e inmóvil. Venga, vamos a ello. Primera parte, una cumbia rota. Aquí es donde arranca todo el viaje, con un sonido que obligó a un niño a salir corriendo de su casa, no para buscar el sol, sino simplemente para poder respirar. ¿Y qué era exactamente esa cumbia rota? Pues mira, no era música para nada. Era el ritmo caótico, completamente disonante, de la violencia en casa. Era el estruendo de la rabia de su padre mezclado con los gemidos de su madre. Ese ruido era como una frecuencia que le taladraba la cabeza y al final, huyendo de eso, acabó huyendo de todo lo que conocía. Y una vez en la calle, lo primero que hace es una promesa, una que nace de la pura rebeldía. Ve a otros chicos empujando carros de cartón y para él esa es la imagen de la derrota total. Un gil, un laburante, como dicen allí, y se jura a sí mismo que él jamás sería uno de ellos. Lo que no sabía, claro, es que estaba a punto de elegir una esclavitud muchísimo peor. Pasamos a la segunda parte, el contrato del asfalto. Al escapar de una trampa, el soldadito fue de cabeza a otra. Buscaba libertad en las calles, pero claro, las calles tienen sus propias reglas y sus propios dueños. Y es aquí donde se encuentra con lo que llaman el falso sol. No es el calor del cielo, sino el ardor artificial de su primera droga, que se la ofrece un matón del barrio, un tal El Caco. Esa botella de plástico se convirtió de repente en su refugio del frío y del miedo, y también en la puerta de entrada directa a su infierno personal. Su caída, fíjate, es casi como un ritual. Sigue unos pasos muy claros. Primero, huye de la violencia en casa. Segundo, encuentra el calor artificial de las drogas. Tercero, comete su primer delito, que es robar a un hombre que no tenía absolutamente nada. Y con eso, la deuda queda sellada. Ya no es libre. Ahora, le pertenece a la banda. Y el Caco se lo deja meridianamente claro. En la calle nada es gratis. Pertenecer al grupo tiene un precio, y la deuda se paga de una de dos maneras. El contrato con el asfalto ya estaba firmado. Y con esto entramos en la tercera parte, el eco de la violencia. Para pagar esa deuda, el soldadito se ve obligado a ser una pieza más en ese engranaje que produce precisamente el mismo sonido del que intentaba escapar. Aquí es donde el círculo se cierra de la forma más cruel que te puedas imaginar. La violencia de la que huyó es exactamente la misma que ahora él tiene que aplicar. Al entrar en una casa a cobrar una deuda, vuelve a escuchar esa misma cumbia rota, los gritos, los golpes, el gemido de una mujer. Es el eco exacto del dolor de su madre. Pero ahora él está al otro lado. Y lo tremendo es que es la propia víctima, una mujer acorralada, la que le estampa la verdad en la cara. No ha escapado de ninguna guerra, simplemente ha cambiado de bando. Ya no es la víctima, ahora es el que da los golpes. Y claro, esa revelación lo destroja por dentro. Esa revelación nos lleva a la cuarta parte, el precio de la claridad. Al darse cuenta de que no hay salida, de que el ciclo no se acaba nunca, el soldadito toma una decisión. Ya no se trata de ganar, se trata de elegir cómo va a perder. Así que, en lo que es un último acto de pura rebeldía, vuelve a la esquina donde empezó todo. Pero su intención no es pelear, sino forzar un final. Tira su arma al suelo delante de El Caco. Es su forma de decir, hasta aquí. Pero claro, en ese mundo no hay sitio para la redención. El Caco, casi con aburrimiento, lo apuñala y lo deja allí, muriendo en la calle. Y sus últimas palabras resumen la filosofía cruel del asfalto. Aquí no hay héroes, solo hay tontos que pagan y listos que cobran. Y justo en sus últimos momentos, mientras se desangra en la acera, ve pasar a un chico empujando un carro de cartón, la misma exacta imagen de lo que él juró que nunca sería. Y en ese instante, lo entiende todo. Y ahí es cuando lo comprende. El verdadero Gil, el tonto, siempre fue él. El verdadero héroe era ese chico, el laburante, el que mantenía su dignidad a base de esfuerzo. Él, sin embargo, había elegido una vida de esclavitud disfrazada de poder. Vale, la historia del soldadito en el asfalto, su vida, digamos, termina aquí. Pero su conciencia, eso es otra historia. Ahora empieza su segunda vida.
Nuestro narrador nos cuenta su nueva realidad. Ojo, porque ya no es una persona, es la pintura de la pared. Su alma está fusionada con el aerosol, condenada a ser un espectador inmóvil de la vida que ha dejado atrás. Y lo peor es que no está solo, para nada. Las paredes del barrio son literalmente un museo de fantasmas. Cada mural es un monumento a una vida que se cortó por la violencia, el Pela por una rivalidad de fútbol, la Maru asesinada por su marido. La lista es un recordatorio constante de que esa cumbia rota sigue sonando. Y con esto llegamos a la sexta y última parte, la segunda muerte. Cualquiera podría pensar que quedar atrapado en un mural ya es lo peor que te puede pasar. Pues no, hay algo mucho más aterrador esperando a estas almas pintadas. El mural, fíjate, no es solo un homenaje, es una prisión, una cárcel muy frágil hecha de memoria. Mientras la pintura aguanta, les da una cara, un nombre, un ancla que los mantiene atados al mundo de los vivos. Pero ¿qué pasa cuando esa ancla se suelta? La pregunta que se queda en el aire es tremenda. Desde su pared, el soldadito ve cómo el mural de otro chico, Fede, empieza a estropearse por la humedad. La pintura se cae, y con cada trozo que se desprende, el alma de Fede se desvanece, revelando el verdadero horror. Y aquí está la clave, la conclusión final, que es demoledora. La verdadera tragedia no es la muerte violenta, es la segunda muerte, la que llega con el olvido. Cuando el mural desaparece, el alma no va a ningún sitio, se convierte en nada, en una mancha en una pared que ya nadie mira. Y ese, nos dice nuestro narrador, es un destino peor que cualquier infierno que podamos imaginar.